Al entrar, la joven niñera estaba discutiendo con mi prometido sobre los logros literarios de los 8 grandes maestros de las dinastías Tang y Song. Se exaltó y levantó la mano, dándole un golpe en el pecho. Tú eres el que está mal. El hombre guardó silencio 2 segundos y luego soltó una risa baja. Yo estoy mal. Tú tienes razón. Yo estaba detrás de ellos, sosteniendo la invitación de boda personalizada, sin saber qué hacer. Después de todo, este diseño, la verdad es que me gustaba bastante. Capítulo 1. A los ojos de muchas personas, mi prometido Luis es un hombre extraordinario. De niño leyó innumerables libros de historia y fue llamado un prodigio. A los 21 años, tras graduarse de una universidad prestigiosa, entró al mundo de las inversiones. Gracias a su aguda visión, apostó por un activo impopular y se hizo famoso de un día para otro. En los años siguientes, como inversor independiente, tuvo éxito una y otra vez, multiplicando los activos familiares varias decenas de veces. Ahora, vive en un ático de 280 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Cada día lee, toma té y, ocasionalmente, hace alguna inversión, con un aire de sabio retirado en medio de la urbe. Por lo general, personas como él suelen tener ciertos defectos. Luis no es la excepción. Es emocionalmente distante, poco hablador y le gusta la tranquilidad. Tiene manía por la limpieza y desprecia profundamente la estupidez, fuera de los compromisos comerciales necesarios. Rara vez sale. Su vida diaria es atendida por una niñera llamada Mónica. Hacia todas las personas y cosas a su alrededor, mantiene una ligera sensación de distancia, pero conmigo es distinto. Luis y yo crecimos juntos. Cuando él tenía 9 años, su madre falleció. Yo lo acompañé a la montaña en plena noche, y los 2 niños pequeños nos abrazamos y dormimos una noche frente a su tumba. Hace 4 años, cuando apareció de repente el hijo ilegítimo de mi padre para disputarme el poder, él planificó paso a paso y me ayudó a tomar con éxito el control de la empresa familiar. Cuando se sometió a una cirugía de bypass cardíaco, fui yo quien se quedó sola fuera del quirófano, rezando devotamente por él. Cuando mis proyectos empresariales se vieron obstaculizados, fue él quien movilizó fondos y contactos para ayudarme. En los años posteriores a la muerte de nuestros padres, éramos como 2 aves brillantes pero solitarias, apoyándonos mutuamente para darnos calor. Así que, aunque a los ojos de los demás, él es un prodigio, un gran hombre, y yo soy una rica tonta sin cerebro, nuestra relación es muy buena. Somos la excepción el uno del otro. Capítulo 2. No hace mucho, después de regresar de un viaje de trabajo al extranjero, fui a verlo. Descubrí que Mónica no estaba. En su lugar, había una joven ocupada en la casa. Se llama Mónica se lastimó la pierna, así que pidió a su sobrina que la sustituyera unos meses. Cuando dijo esto, Luis estaba sentado junto a la ventana, entrecerrando los ojos mientras reflexionaba frente a un tablero de ajedrez a medio terminar. A su lado hervía el té, y el vapor blanco delineaba sus facciones tranquilas y serenas. Seguía con ese aire de indiferencia hacia todo. Señorita Selena, llámeme Zoe. A partir de ahora, espero contar con su orientación. Zoe caminó hacia mí con la espalda recta y me saludó. La observé. Tenía rasgos delicados, labios ligeramente finos y llevaba un vestido azul ya desteñido. Al hablar, alzaba un poco la barbilla. Su pronunciación era clara y sus palabras concisas. Para ser sincera, no me gustó a primera vista. ¿Cómo decirlo? Transmitía una sensación extraña de compostura injustificada, pero no importaba. Solo trabajaría unos meses. Además, Mónica antes había sido amable conmigo. Sonreí y saqué de mi bolso la bufanda de seda que había comprado en el extranjero para Mónica, tendiéndosela. Hola, Zoe. Esto es para ti. Tómalo como un regalo de bienvenida. Zoe no extendió la mano para recibirlo. Sonrió levemente, con expresión distante. No es apropiado. Solo tenemos una relación laboral. Todo debería seguir lo estipulado en el contrato. La cajita con la bufanda quedó suspendida en el aire, como un objeto patético ofrecido como soborno y rechazado. Levanté una ceja. Seguir el contrato está bien. Si no recuerdo mal, el contrato indica que el salario mensual de 30,000 incluye gastos de vestimenta y exige una apariencia adecuada y elegante. ¿Crees que el vestido que llevas cumple con eso? Apretó los labios y alzó un poco la barbilla. La señorita Selena y yo no somos del mismo mundo, así que quizá no lo entienda. Yo nací pobre y estoy acostumbrada a ser ahorrativa. No creo que este vestido dañe la imagen del empleador. Por supuesto, si la señorita Selena insiste, cambiaré a algo que usted considere apropiado. Cada frase giraba en torno al yo, y en ese último, usted. Incluso enfatizó la palabra. Me impacienté al escucharla y no quise seguir discutiendo. Me di la vuelta y dejé caer una frase. Entonces cámbialo. 2 segundos de silencio.
Y luego una voz baja detrás de mí. Sí, me senté frente a la mesa de té de Luis. Solo entonces alzó la cabeza. Al verme, sus ojos se iluminaron y sonrió con suavidad. Selena, ¿ya regresaste? No pude evitar reír. Sí, ya volví. ¿Tú también regresaste de tu viaje espiritual, anciano? Capítulo 3. Luis y yo nos casaremos en 5 meses. La fecha se decidió cuando ambos padres aún vivían. Elegimos deliberadamente como casa matrimonial el ático donde Luis vive ahora. Primero, porque su salud no es buena y el último piso es tranquilo y abierto, lo que favorece su bienestar físico y mental. Segundo, porque está más cerca de mi empresa. El apartamento está bien cuidado, pero Luis lleva una vida sencilla. Muchas necesidades y facilidades cotidianas no estaban completas. Así que durante el último medio año, vine a menudo para hacer pequeños cambios. Por ejemplo, colgar algunos cuadros, colocar plantas o pequeños adornos, cambiar las cortinas por otras más luminosas. Cuando yo hacía estas cosas, Luis se quedaba a un lado leyendo en silencio, jugando ajedrez o mirando el mercado de valores. Me dejaba hacer lo que quisiera. Después de eso, durante un tiempo, estuve ocupada con los preparativos de la boda y, al mismo tiempo, justo se puso en marcha un nuevo proyecto en mi empresa. Estuve realmente muy atareada, tanto, que cuando volví a este apartamento, descubrí que había cambiado por completo. Lo primero, habían cambiado la contraseña de la puerta. Luis y yo cumplimos años el mismo día. Elegimos esa fecha como clave justamente para que fuera fácil de recordar, ya que él casi no sale, pero esta vez, me quedé fuera, porque la contraseña era incorrecta. Llamé a Luis, no contestó. Toqué la puerta, pero nadie abrió. 10 minutos después, Luis me devolvió la llamada. Dijo que estaba en una reunión en el estudio con el teléfono en silencio. Al saber que yo estaba afuera, salió de inmediato a abrirme. Cuando entré, Zoe salió del balcón de servicio con unos guantes llenos de espuma. Con el codo apartó los mechones de cabello de su frente y se disculpó con calma. Lo siento, señorita Selena. Estaba lavando ropa en el balcón. La casa es demasiado grande y no escuché que llamaba. La próxima vez tendré más cuidado. Le pregunté a Luis, ¿por qué cambiaron la contraseña? Se quedó ligeramente desconcertado. ¿La cambiaron? Antes de que pudiera continuar, Zoe intervino de repente. Yo la cambié. Como la contraseña era el cumpleaños del señor Luis, pensé que era muy insegura. Cualquiera con malas intenciones podría adivinarla fácilmente y entrar. Así que la cambié por una nueva que es más segura y fácil de recordar. Yo se lo comenté al señor Luis. Luis ladeó la cabeza, pensativo. Parece que sí me lo dijiste. Lo siento, Selena. Olvidé avisarte. Mientras hablaba, me dio una palmada cariñosa en la cabeza. Zoe, al verlo, desvió la mirada hacia la ventana, como si quisiera mostrar su actitud de no mirar la intimidad ajena. Me sentí incómoda, pero no dije nada. No esperaba que después descubriera muchos más cambios en la casa. En el balcón, el rincón de plantas que yo había organizado con esmero, donde las macetas estaban dispuestas en distintos niveles, ahora tenía más de 10 macetas alineadas a la misma distancia a lo largo del balcón, como un pasillo de bienvenida. Varios cuadros que había comprado a artistas reconocidos y colocado de manera sencilla sobre muebles ahora estaban clavados a la pared con tornillos gruesos. Casi todos los adornos habían sido movidos del lugar, y cuando entré al dormitorio principal y vi que las cortinas verde menta habían sido reemplazadas por pesadas cortinas de terciopelo color vino tinto, la ira que subía en mi pecho ya no pudo contenerse. Fui al salón con el rostro sombrío. Zoe estaba medio arrodillada junto a la mesa de té, limpiando una de sus patas. Los mechones de cabello en su frente se balanceaban con sus movimientos. Parecía muy aplicada. Luis dijo con suavidad, Zoe, no hace falta que trabajes tan duro. En realidad esta mesa no necesita limpiarse todos los días. Tengo manía por la limpieza. Si no limpio, me siento mal. Zoe levantó la cabeza, le sonrió abiertamente y volvió a trabajar con seriedad. Me acerqué. Al verme, Luis sonrió. ¿Por qué tienes tan mala cara? ¿Quién hizo enfadar a nuestra Selena? ¿Por qué cambiaron las cortinas? Pregunté directamente. Él parecía confundido. ¿De qué habitación? Zoe se puso de pie y habló despacio. Luis ha dormido mal estos días. Lo pensé un poco y cambié las cortinas de la sala audiovisual al dormitorio principal. Bloquean mejor la luz. ¿Tú lo pensaste? La miré fríamente. ¿Eres tú la dueña de esta casa? Capítulo 4. Zoe se quedó paralizada un instante. Evidentemente no esperaba que yo dijera algo así de manera tan directa. Su rostro se sonrojó, pero enseguida se recompuso. Señorita Selena, solo estaba haciendo lo que le corresponde a una niñera. Si cree que hice algo mal, puede criticarme, pero por favor no me insulte.
Alzó un poco la barbilla y pronunció cada palabra con claridad, como una guerrera humillada pero que se niega a ceder. El fuego me subió al pecho. Verla así solo lo empeoró, dije con frialdad. Llevas menos de 2 semanas aquí. Cambiaste la contraseña de la puerta según tu criterio. Moviste los muebles a tu gusto. Incluso cambiaste las cortinas del dormitorio principal solo porque lo pensaste un poco. ¿Eso es realmente lo que le corresponde a una niñera? Zoe se mordió el labio. Su voz temblaba, pero aún así se defendió. Todo lo que hice fue por Luis, y de todo hablé con Luis. Tengo la conciencia tranquila. Me resultaba tan ridículo como irritante. Y seguí. Sabes perfectamente que soy la prometida de Luis y que esta es nuestra casa matrimonial. Cualquiera con un mínimo de sentido común me habría avisado antes de hacer estas cosas. Eso no es poner dificultades. Es simple lógica. Pero tú no haces más que mencionar a Luis. ¿Quieres recordarme que lo que hagas no tiene nada que ver conmigo? En estos años de trato comercial, había aprendido poco a poco a controlar mis emociones y ya casi no me enfadaba. No sabía por qué, pero hoy no podía contenerme en absoluto. Estaba ardiendo de fastidio y dije con impaciencia: basta, empaca tus cosas, te vas hoy. Zoe se quedó en shock, mirándome sin poder creerlo. Durante un buen rato no dijo nada, apretando con fuerza el labio inferior. Lágrimas grandes comenzaron a caer una tras otra. Luis frunció ligeramente el ceño. Selena, ¿te pasó algo afuera hoy? Yo estaba llamando a mi asistente para que enviara a alguien a cambiar las cortinas. Al oírlo, lo miré, confundida. ¿No ves por qué estoy enojada? Sal un momento, necesito hablar con la señorita Selena. Se lo dijo a Zoe, que seguía allí de pie sin moverse. Tras unos segundos, Zoe salió apresuradamente con los ojos enrojecidos. Colgué el teléfono y miré a Luis sin expresión. ¿Qué? ¿Ni siquiera tengo derecho a despedir a una niñera en mi propia casa? Él sonrió con impotencia y negó con la cabeza. Claro que lo tienes. Olvídate de despedirla. Si quisieras echarme a mí también podrías. Pero Zoe es un caso especial. Cuando Mónica me lo pidió, me habló específicamente de su situación. Me sirvió una taza de té negro y habló con suavidad. Los padres de Zoe murieron en un accidente de tráfico cuando ella estaba en la secundaria. Nunca encontraron al responsable y no hubo compensación. Dicen que era la primera de toda la escuela, pero abandonó los estudios para cuidar de sus hermanos menores. Ahora que ellos están en la universidad, ella trabaja en todo lo que puede para pagarles los estudios. Esta vez Mónica la presentó por compasión, para darle una oportunidad de ganar dinero. Lo de hoy también es en parte culpa mía. Cuando estaba Mónica, yo me había acostumbrado a no ocuparme de nada. Zoe probablemente solo quería hacerlo bien y terminó molestándote. Selena, por mí, sé tolerante esta vez. Al fin y al cabo, no estará aquí más que unos meses. No dije nada. No era que sintiera lástima por Zoe. Desde que tomé el control de la empresa, comprendí que ser jefa no significa ser cuanto más cercana mejor. Y mucho menos dejar que la compasión se desborde. La bondad es bondad. El trabajo es trabajo. Pero yo conocía bien a Luis. En el fondo, tenía un cierto aire de condescendencia compasiva. En algunos eventos de negocios, era frío con los empresarios que trataban de halagarlo. Pero con los camareros o el personal de limpieza siempre era muy amable y educado, agradeciendo cada gesto. No valía la pena que una niñera temporal afectara mi relación con él. Está bien, asentí, y luego fruncí los labios. Pero solo esta vez. Luis, a partir de ahora, no quiero que ayudes a otros en lugar de a mí. Luis soltó una risa. Selena, por supuesto, pase lo que pase, yo siempre estaré de tu lado. Capítulo 5. Este incidente terminó con Zoe pidiéndome disculpas, con los ojos enrojecidos. Se notaba que aún se sentía humillada e injustamente tratada, pero eso no importaba. Yo estaba muy ocupada, no tenía tiempo para preocuparme por sus emociones ni su actitud, ni necesitaba su sumisión sincera. Le pagan para trabajar. Si recibe un salario alto, debe hacer bien su trabajo. Después de que yo explotara aquella vez, durante bastante tiempo no volvió a hacer nada por iniciativa propia. Cuando iba al apartamento, me saludaba con una sonrisa fija y mecánica, y luego desaparecía voluntariamente de mi vista. Si yo no me iba, ella no aparecía. Al recorrer la casa, era evidente que estaba más ordenada y limpia que cuando Mónica estaba allí. Luis también había engordado un poco. Dijo que Zoe era de las que les gustaba investigar cosas, y que últimamente había estado estudiando distintas recetas. Cocinaba bastante bien. Un día, vi que en un rincón del balcón de servicio habían colocado un escritorio, con varias pilas de libros ordenadas encima, literatura, historia y finanzas. Justo cuando me sorprendía, la voz tensa de Zoe sonó detrás de mí. Mi afición es leer, pero solo leo por la noche, después de que Luis descansa. Eso no afecta en absoluto mi trabajo durante el día.
Seguir aferrándose a los ideales pese a estar en una situación humilde era, al fin y al cabo, una cualidad digna de reconocimiento. No dije nada. Zoe tenía un carácter fuerte. Dijo que no afectaba su trabajo, y yo le creí. No soy una persona tan poco razonable, pero no esperaba que, precisamente por ese pasatiempo suyo, la relación entre Luis y Zoe empezara a experimentar cambios sutiles, difíciles de explicar. Una vez, noté varios libros de literatura junto a la mesa de té de Luis. Tomé uno al azar y vi que estaba lleno de subrayados y anotaciones. Por curiosidad le pregunté. Él explicó con indiferencia. Son de Zoe. A veces me hace preguntas sobre literatura. Seguramente los dejó aquí y se le olvidó. Luego pareció recordar algo y añadió sonriendo. No sabes, el primer día que vino, su maleta estaba llena de libros. Aparte de unas pocas prendas de ropa, no esperaba que alguien de su entorno siguiera empeñada en estudiar. No mucho después, llevé al diseñador de la boda al apartamento para hablar de los detalles con Luis. Como íbamos a celebrar una boda tradicional china, la apertura incluía unos versos de poesía. Cuando Zoe se acercó a servir el té, el diseñador estaba leyendo en voz alta uno de los versos. Ella sonrió de pronto, y al mismo tiempo Luis también curvó los labios. Los dos parecían, en ese instante, compartir un secreto. El diseñador se detuvo y preguntó con inquietud, Luis, ¿lo leí mal? Luis hizo un gesto con la mano y sonrió. No tiene nada que ver contigo. Anoche justo le conté a alguien un chiste relacionado con ese verso. ¡Qué coincidencia! La semana pasada, mi empresa celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra. Luis asistió conmigo al corte de cinta como uno de los accionistas. Él casi no salía y nunca prestaba mucha atención a su forma de vestir. Así que fui antes al apartamento y le escogí cuidadosamente un traje. Cuando salíamos, Zoe estaba ocupada en la sala. Él giró la cabeza de manera natural y le preguntó, ¿qué tal esté? Zoe asintió con la misma naturalidad y respondió, está bien, en el coche. Miré a Luis. Él se tocó la cara con extrañeza. ¿Qué me pasa? Incliné la cabeza y de repente pregunté, ¿te gusta Zoe? Se quedó atónito un momento. Luego me dio un golpecito en la frente con el dedo. ¿Qué tonterías estás pensando otra vez? Seguí mirándolo. Entonces, si yo te elegí la ropa, ¿por qué le preguntas a una niñera si se ve bien? Si ella hubiera dicho que no, ¿pensabas cambiarte? Él se rió. Hace mucho que no salgo. Solo pedí una opinión más. Selena, ¿qué te pasa? Entonces, ¿por qué antes nunca le preguntabas a Mónica? En cuanto lo pregunté, sentí cierto desprecio por mí misma. De mal humor. Añadí, olvídalo. Haz como si no hubiera dicho nada. Él se acercó sonriendo. Una señorita como tú no estará celosa de una niñera, ¿verdad? Guardé silencio 2 segundos y luego me giré a mirarlo. Si alguien como yo está celosa de una niñera, ¿no será por tu culpa? Él se quedó un momento en blanco y luego negó con la cabeza. Impotente. Selena, hacer una pregunta tan absurda no solo es subestimarme a mí, también es subestimarte a ti misma. No dije nada más. Es cierto que soy una persona que suele hablar las cosas cuando hay un problema, pero este asunto, incluso a mí me parecía un poco vergonzoso. Seguramente era solo miedo antes de la boda, me dije a mí misma. Capítulo 6. Una semana después, salió el borrador final de las invitaciones de boda. El diseño me gustaba mucho. De camino a la empresa, decidí de improviso pasar primero a enseñárselo a Luis. Apenas entré, escuché voces discutiendo desde el balcón. Los dos estaban sentados lado a lado en mecedoras, de cara al cielo azul y las nubes blancas. La escena era cálida y apacible. Zoe hablaba con una voz clara y animada. No estoy de acuerdo con tu opinión. Anju y Liu Songyuan iniciaron el movimiento de la prosa clásica, y su aporte fue el mayor. Sin un comienzo, ¿cómo habría venido después la floración de 100 escuelas? ¿No es así? Su tono era seguro. Evidentemente, la persona con quien hablaba le había dado suficiente confianza como para no temer ofenderlo. Incluso escuché algo que nunca antes había notado en su voz, un matiz de coquetería. La voz de Luis respondió con suavidad. En términos de logros literarios, Ouyanxiu y Susi son los verdaderos picos. Si juzgas a los héroes solo por quien inició algo, tu lógica es un poco superficial. Antes de que terminara, Zoe de pronto alzó la mano y le dio un golpe ligero en el pecho. Luis, tú eres el que está mal. Entrecerré los ojos. Luis, de espaldas a mí, guardó silencio 2 segundos y dejó escapar una risa baja. Yo estoy mal. Tú tienes razón. Esas 2 últimas palabras fueron dichas con una ternura extrema. De pronto, ambos se quedaron en silencio, sumidos en una pausa inexplicable. Van. Arrojé mi bolso Hermès sin cuidado sobre la mesa de centro. El sonido hizo que los dos se giraran al mismo tiempo. Caminé con calma. Me senté en el sofá y le sonreí.
No interrumpí su charla poética, ¿verdad? Zoe se levantó de golpe, se acomodó el cabello y volvió a mostrar aquella sonrisa mecánica. Señorita Selena, está bromeando. ¿Cómo iba yo a estar capacitada para hablar de poesía y literatura con Luis? Tome asiento. Le serviré té. Se acercó a la mesa de té. El hervidor soltaba vapor. Sobre la mesa, 2 tazas de porcelana rojo bajo vidriado estaban colocadas una frente a la otra. Era evidente que alguien acababa de beber allí. Entonces, si no era poesía, ¿era coqueteo y bromas? Mi tono se enfrió. Zoe se quemó la mano y la retiró de golpe, sin querer. Barrió las 2 tazas al suelo. Sonaron al romperse, hechas añicos. Selena, tu broma la asustó. Luis hablaba mientras se levantaba despacio. Miró de reojo la mano enrojecida de Zoe y luego me sonrió. ¿Qué te pasa hoy? ¿Te ocurrió algo desagradable en el trabajo? Dímelo y veré si puedo ayudarte. 150,000, dije con ligereza, mirando los pedazos de porcelana en el suelo. Él sonrió. ¿Qué? Esas tazas fueron hechas a medida por un maestro artesano para la ceremonia de nuestra boda, para el ritual de beber juntos. Costaron 150,000. Eran un par de tazas de unión, con esmalte lanyao, símbolo de unión eterna y matrimonio perfecto. Deberían haber estado selladas y guardadas en el mueble lateral. Luis nunca toca esas cosas. Así que, ¿fuiste tú quien las desempacó y las sacó? Levanté la vista hacia Zoe. Su rostro se puso ligeramente pálido, pero enseguida se recompuso. Se mordió el labio y dijo en voz alta, yo las saqué, pero no fue a propósito. Vi que Luis usaba la misma taza todos los días y solo quise cambiársela. Pensé que todas las tazas del mueble eran de repuesto. Si hubiera sabido que eran algo que usted compró para la boda, jamás las habría tocado. Y lo de romperlas fue un accidente. Paga. La interrumpí. Zoe tardó un segundo en reaccionar. Abrió los ojos de par en par. Capítulo 7. Selena, no hagamos las cosas difíciles. En el ambiente congelado, sonó la voz suave de Luis. Zoe solo las rompió por accidente al servirte el té. Además, 150,000 para ti es solo el precio de una pulsera, pero para otra persona puede ser el ahorro de toda una vida. Dejemos esto aquí. Cuando terminó de hablar, los ojos de Zoe se enrojecieron al instante. Apretó los labios en una línea firme, viéndose agraviada y obstinada. Miré el cuadro colgado en la pared. Era uno de los que antes estaban sobre un mueble y que Zoe había clavado en la pared. Pintaba una montaña verde exuberante, y en una esquina inferior había 2 pequeñas figuras tomadas de la mano, caminando hacia arriba. En aquel entonces, éramos el apoyo absoluto el uno del otro, fuera cual fuera la situación. Un dolor fino y denso se extendió por mi pecho. Durante un buen rato no pude hablar. Cuando levanté la vista, vi que Luis estaba mirando a Zoe. Sus labios delgados estaban levemente apretados, y en sus ojos había renuencia y ternura. Zoe sabía que él la estaba mirando. Su mirada se movió, aunque tenía los ojos rojos. Me miró directamente. Era un enfrentamiento silencioso entre mujeres. De pronto me calmé y hablé despacio. Mi voz era fría, pero clara. Servirte es su trabajo. No es, por mí. El estándar básico de una niñera es no tocar las cosas del dueño sin permiso. Ella no solo las tocó, las rompió. Y no fue la primera vez. Fueron muchas. Cuánto gasto yo en pulseras es decisión mía. Dañar cosas implica pagar su precio. Esto es una cuestión de bien y mal, no de riqueza o pobreza. En cuanto a si tiene dinero para pagar, ¿por qué debería considerarlo antes de tocar estas cosas? ¿Pensó en las consecuencias de sus actos? Dije cada frase con claridad, y poco a poco apareció sorpresa en el rostro de Luis. Sí, en su mente. Yo seguía siendo esa Selena que no entendía nada y solo actuaba según su voluntad, diciendo sí o no, sin explicar ni discutir. En ese momento, mi descomposición y refutación punto por punto lo tomó claramente desprevenido. El amplio apartamento quedó en silencio. Yo pagaré. Zoe habló de repente en voz alta. Luis reaccionó y dijo en voz baja, ¿de dónde sacarías el dinero para pagar? Zoe miró a Luis, luego enderezó la espalda y entró en la habitación. Pronto salió con una tarjeta en la mano. Caminó hasta mí y habló despacio. En esta tarjeta hay exactamente 100,000. Es el dinero para mi dote que he ahorrado con mis propias manos durante estos años. El resto puede descontarse de mi salario. Señorita Selena, aunque soy pobre, sin estudios y de baja condición, mi dignidad es igual a la de ustedes. Tampoco me gusta aprovecharme de otros. Si usted quiere que pague, entonces pagaré. Dijo estas palabras con entonación firme y contundente. Luis guardó silencio unos segundos y suspiró. Está bien, ya que puedes decir eso. Y ya que la señorita Selena no confunde el bien y el mal, de ahora en adelante trabaja bien. No te preocupes. El dinero siempre se puede volver a ganar. Con los ojos enrojecidos,
Zoe se mordió el labio y me tendió la tarjeta. No la tomé. En su rostro apareció de inmediato una expresión de humillación. Con un gesto seco, dejó la tarjeta sobre la mesa de centro. Señorita Selena, ¿estás satisfecha ahora? Dije con calma, ya puedes irte. Zoe respiró hondo y se giró hacia la cocina. Yo continué, cuando te vayas, recuerda empacar todos tus libros. No dejes ni uno. Solo verlos me molesta. Zoe se detuvo, se dio la vuelta y me miró con sorpresa y confusión. Señorita Selena, ¿qué quiere decir? Selena, ¿qué significa eso? Los dos hablaron casi al mismo tiempo. Me recosté relajada contra el respaldo del sofá. Significa que estás despedida. Si rompes cosas, pagas. Si haces algo mal, asumes las consecuencias. Te perdono los 50,000 restantes. Si lo calculas, todavía sales ganando. Zoe se quedó allí inmóvil, con el rostro peligrosamente pálido. Selena. Las cejas de Luis, siempre serenas, se fruncieron. Habló con voz grave. ¿Sabe cuándo detenerte? Ella reconoció su error y pagó el dinero. ¿Por qué llevar esto al extremo? Si la despides, ¿dónde va a encontrar otro trabajo que pague tan bien? Luis, incliné la cabeza, mirándolo con expresión indiferente. Su mirada era profunda, esperando que hablara, pero no continué. Después de decir su nombre, me detuve. Solo lo miré. Un leve destello cruzó sus ojos. Su mirada cambió. Luis, por supuesto, era un hombre inteligente. Su desinterés por los asuntos cotidianos no era por torpeza, sino porque creía que desperdiciaban tiempo y energía. En ese momento, percibió con agudeza mi emoción, una emoción que nunca había mostrado frente a él. Luis, ¿crees que está mal que haga esto? Pregunté suavemente. Me miró. Tras unos segundos, sonrió con suavidad. Selena, no hay ningún problema. Eres mi prometida. Por supuesto que puedes hacerlo. Zoe giró la cabeza de golpe. Lo miró incrédula, con decepción y dolor reflejados en su rostro. Luis bajó la mirada. Capítulo 8. Cuando Zoe arrastró su maleta hacia la salida, llevaba una expresión de humillación. Al llegar a la puerta, miró a Luis por última vez. Luis estaba sentado frente a la mesa de té sirviendo. El vapor se elevaba y difuminaba su rostro. Ella sonrió con tristeza, alzó la barbilla, abrió la puerta y se fue. Llamé a mi asistente para que buscara una nueva niñera. Sin problema, con un sueldo tan alto, ¿cuántos profesionales se pelearían por ese puesto? Yo misma querría intentarlo. Respondí de mal humor. ¿Eso significa que crees que tu sueldo actual es demasiado alto? No es lo mismo. El trabajo en casa de Luis es tan relajado. Si pudiera, haría los dos. Mi asistente había sido recepcionista en la empresa. Cuando entré en la compañía y me aislaron, sin nadie en quien confiar, la ascendí a asistente. Estos años, nosotras dos chicas jóvenes, nos animamos mutuamente, cargamos culpas juntas y superamos obstáculo tras obstáculo. En apariencia éramos jefa y subordinada, pero en privado ya éramos verdaderas amigas. Colgué entre sus risas. Al girarme, vi a Luis mirándome con una sonrisa. Selena, es horario de trabajo. ¿Cómo es que tienes tiempo de venir hoy? ¿Me extrañabas? Su sonrisa era tan suave como siempre, como si nada hubiera pasado. Miré el borde de la invitación roja que asomaba en mi bolso y guardé silencio 2 segundos. No es nada, solo pasaba a verte. Y así, el asunto pareció quedar atrás. La nueva niñera llegó pronto. Entre 3 candidatas, elegí a la más joven, porque al levantarse, empujó la silla de vuelta a su lugar de forma natural. Después de llegar, se desempeñó muy bien, vestía apropiadamente, trabajaba según las normas y hablaba con mesura. Su sentido personal y sus límites profesionales eran los adecuados. Mi relación con Luis pareció volver a la normalidad. Él seguía pasando los días en ese gran apartamento leyendo y tomando té, viviendo una vida tranquila y despreocupada, como un cultivador retirado del mundo, y yo me ocupaba todos los días de los asuntos de la empresa. De vez en cuando, iba al apartamento a verlo, hasta que un día, fui a la empresa de nuestro socio, Hudson. Al pasar frente a una sala de reuniones, vi inesperadamente una figura conocida. Zoe. Vestía un traje profesional negro y estaba dando instrucciones a varios empleados para preparar la sala. Nuestras miradas se cruzaron. Un destello de nerviosismo pasó por su rostro, pero enseguida se giró con calma para hablar con otros, como si no me hubiera reconocido. ¡Qué coincidencia!, murmuró mi asistente a mi lado, pensando en lo pequeño que es el mundo. Hudson sonrió y dijo, cuando Luis recomendó a Zoe, dijo que era su pariente. Ya lleva casi un mes trabajando aquí. Me detuve. Luis. Sí, Luis dijo que antes ganaba 30,000, que no debía ser menos que eso. Pensé que no podía tratar mal a un pariente suyo.
así que la puse como directora de oficina. Guardé silencio. Al día siguiente, Luis y yo asistimos juntos a una cena de negocios de una empresa accionista. En el coche, Luis bajó la cabeza y me ayudó con cuidado a acomodar el dobladillo de mi vestido de noche. Yo pregunté sin dar importancia: ¿fuiste tú quien arregló que Zoe trabajara en lo de Hudson? Su mano se detuvo, luego alzó la cabeza y me miró con una sonrisa resignada. ¿Desde cuándo te volviste tan aplicada? ¿Hasta ir personalmente a las empresas de los clientes? No te lo dije porque temía que te pusieras caprichosa. Fue así. Hace un tiempo hablé con Mónica. Dijo que desde que Zoe se fue, su situación económica ha sido muy difícil. Sentí que aún debía ayudarla. Hablando de eso, Selena, ¿por qué ustedes dos nunca se han llevado bien? Pero si te incomoda, entonces no vayas a la empresa de Hudson. Ojos que no ven, corazón que no siente. No pude evitar reír. ¿Por qué tendría que llevarme bien con ella? Hudson es mi socio. ¿Por qué debería dejar de ir por su culpa? Luis frunció el ceño y guardó silencio 2 segundos. Luego dijo con tono complicado: principalmente, Zoe tiene un carácter más fuerte que el de la mayoría. Si le digo que te evite, tal vez sienta que es algo a escondidas y se hiera su orgullo. No hace falta que te preocupes, dije. Sus ojos se iluminaron. ¿Entonces estás dispuesta a ceder? Selena, me sorprendes. De verdad has madurado mucho, respondí con calma, porque ya le pedí a Hudson que la despidiera. Capítulo 9. La expresión de Luis se fue congelando poco a poco. Unos segundos después, habló de pronto, con una voz cargada de enojo. ¿Por qué? Zoe no es más que una mujer de abajo, luchando por salir adelante. Vino a trabajar como niñera y yo la ayudé a conseguir un empleo. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué sigues apuntando contra ella una y otra vez? Selena, no pensé que aún fueras tan caprichosa, tan poco comprensiva. ¿Cuándo vas a madurar de verdad? Desde pequeña, rara vez había visto a Luis enfadado. Decía que la ira era señal de incapacidad. Decía que no había que hablar hasta el extremo, que los sabios eran parcos en palabras. Pero ahora, disparaba reproches sin parar, con la rabia agitándose claramente en sus ojos. Se había convertido en alguien que no reconocía. Por primera vez, de repente, me sentí cansada de enfrentarlo. Ella puede esforzarse por progresar, puede tener dignidad y orgullo, pero no puede querer dignidad mientras se mueve tácitamente a mi lado, usando mis favores y aprovechándose de mi gente. Si fuera una niñera común, que la ayudaras tú o yo no importaría, pero Zoe no. ¿Por qué? La voz de Luis contenía la ira. Porque cruzaron un límite. Lo miré fríamente. Tal vez nunca había visto esa expresión en mis ojos. Luis abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. El coche quedó en un silencio absoluto. El conductor y mi asistente iban delante, ambos rígidos, sin atreverse a respirar fuerte. En la atmósfera congelada, el teléfono de Luis sonó de pronto. Contestó instintivamente. Los dos vimos la pantalla. Zoe sostuvo el teléfono en el aire, dudando, pero débilmente. Se oía el sollozo de una mujer. Apretó los labios y me miró, como si quisiera probar algo. Luego llevó el teléfono a la oreja. Zoe, no te preocupes. Lo que sea, dímelo despacio. Mi asistente soltó un leve resoplido desde delante. Giré el rostro hacia la ventanilla. Zoe hablaba por teléfono, aunque no distinguía las palabras. Se notaba claramente que lloraba. Luis escuchaba en silencio, cada vez más serio. Al colgar, soltó 2 palabras. Para. El conductor me miró por el retrovisor. Para, dije. El coche se detuvo lentamente a un lado. Luis parecía no notar nada de esto. Mirando al frente, habló con voz pesada. Zoe tiene una dureza en el fondo. Ha estado pensando en los 50,000 que le perdonaste aquel día. Dijo que no quería aprovecharse de nadie. Así que incluso trabajando en la empresa de Hudson, los fines de semana reparte comida. Y tú hiciste que Hudson la despidiera, cortándole el sustento. Ni siquiera pensaba decírmelo. Lo estaba soportando sola, diciendo que, en el peor de los casos, repartiría comida a tiempo completo y algún día te devolvería el dinero. Justo ahora, se cayó en la calle y se rompió una pierna. Selena, mientras tú llevas joyas caras y asistes a banquetes lujosos con vestidos elegantes, por tu disgusto, una mujer pobre que lucha en lo más bajo está tirada en un hospital llorando indefensa. Mi futura esposa debería ser alguien bondadosa y hermosa, que vea el sufrimiento del mundo y respete a la gente humilde, no una señorita rica que abusa de su poder. Selena, antes de la boda, espero que reflexiones seriamente sobre tu comportamiento. Por ahora, no me contactes, sin darme oportunidad de hablar. Abrió la puerta de un tirón y se marchó a grandes pasos. El coche volvió al silencio. Mi asistente se giró hacia mí. CHST. ¿No le dijiste que la boda ya está cancelada? Puse los ojos en blanco suavemente.
Pensaba decírselo después del banquete de esta noche. Mi asistente suspiró mirando al techo. Que siga actuando. El conductor bajó del coche con el ceño fruncido y rodeó murmurando. Si se va, que se vaya, pero al menos que cierre la puerta. Capítulo 10. Después de esa noche, Luis y yo no tuvimos contacto durante un mes. En medio, lo llamé 2 veces, queriendo dejar clara la cancelación de la boda, pero colgó rápido en ambas ocasiones. Así que dejé de llamar. Mi asistente vino a buscarme indignada. Vamos a su casa y se lo decimos en persona. Levanté la cabeza de entre los documentos, sin palabras. Estás más ansiosa que la interesada. Ahora lo más importante es cerrar el proyecto de King Chen de la semana que viene. Cientos de personas en la empresa llevan medio año esperando que salga adelante para cobrar sus bonos. Todo lo demás va después. Mi asistente ladeó la cabeza, mirándome fijamente con los ojos redondos, sin hablar durante un buen rato. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, queda despedida. Señorita Selena, dijo de pronto. Has cambiado mucho desde la primera vez que te conocí hace 4 años. Levanté una ceja. ¿Cómo? En ese entonces, en la empresa, todos los días o te enfadabas o te quedabas de mal humor. A veces te escondías a llorar, pero delante de los demás fingías ser una señorita fría y altiva. ¿Y ahora? Lo pensó con seriedad. Ahora todos creemos que la jefa del grupo debería ser como tú. Nos sentimos tranquilos siguiéndote. Selena, eres una verdadera mujer fuerte en mi corazón. Se me humedecieron los ojos de golpe. Bajé la mirada durante largo rato y dije en voz baja. Cuando Luis se burlaba de mí, le gustaba llamarme jefa Selena. Antes, era cierto, pero estos años, con la muerte sucesiva de mis padres, la peligrosa lucha por la herencia contra mi medio hermano ilegítimo, y el aprendizaje lento de dirigir una empresa por mi cuenta, yo ya había cambiado. Quien no había cambiado era Luis. Se mantenía en su pequeño mundo, usando el cansancio de intrigas y disputas de fama y riqueza como excusa para vivir como una especie de ermitaño. Él podía hacerlo, yo no. Yo tenía que proteger la empresa que dejó mi madre. Era el sustento de cientos de personas, y de cientos de familias detrás de ellas. Me forcé a crecer. Antes, creía que Luis sería mi familia, mi amor, para toda la vida. Por eso, cuando el médico, con expresión complicada, me dijo que por su problema cardíaco Luis tal vez no podría cumplir como hombre, casi sin dudar respondí, no importa, mientras esté sano. Pero ahora, la vida me había enseñado a cortar de raíz. Cuando Luis eligió una y otra vez situarse frente a mí, él y yo nos fuimos alejando cada vez más. Capítulo 11. En realidad, yo podía aceptar que Luis fuera vacilante en lo sentimental. La gente cambia. Aunque no pudiéramos ser amantes, aún podríamos ser amigos, socios. Pero en el instante en que vi a Luis y a Zoe entrar juntos en la sala de negociaciones del proyecto King Chen, entendí de verdad lo que significa que el corazón de alguien conocido cambie por completo. Solo había pasado un mes, y Zoe parecía otra persona. Vestía un traje Chanel de la última colección, con una mano apoyada en un bastón y la otra prendida del brazo de Luis. La mirada de Luis pasó por encima de mí con indiferencia mientras ayudaba a Zoe a sentarse frente a mí. El presidente de King Chen era muy joven, un heredero de segunda generación. Sonrió y dijo, señorita Selena, admiro mucho el esfuerzo que su empresa ha invertido en este proyecto, pero todos somos hombres de negocios, y en los negocios manda el negocio. No puedo rechazar las condiciones de concesión que ha ofrecido Luis, así que lo siento, nuestra empresa ha decidido elegir a la gerente general Zoe como socia del proyecto. Pregunté, ¿gerente general Zoe? Frente a mí, Zoe sonrió despacio. Señorita Selena, ¿cuánto tiempo? Ahora soy la gerente general contratada por la empresa de Luis. La ropa y el poder son, sin duda, la mejor cirugía estética. En ese momento, Zoe se veía radiante, llena de brío, envuelta en una sensación de triunfo que le brotaba desde dentro, y a su lado, Luis me observaba en silencio. En esa reunión del proyecto, no volví a decir una sola palabra. Al irme, Luis me llamó. Zoe quedó coja. Lo miré. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Un destello de decepción cruzó por sus ojos. Su voz se volvió grave y lenta. No esperaba que aún tuvieras esta actitud. Selena, lo que hice hoy fue para que entendieras que este mundo no gira según tu voluntad. Si puedo apoyarte a ti, también puedo apoyar a otros. Las personas son iguales. Tú solo has tenido más suerte. Naciste con buenos padres y un buen origen. Si antes de la boda hubieras tomado la iniciativa de compensar a Zoe, no te preocupes, el proyecto podría haber sido una cooperación entre ambas empresas. No te habría causado grandes pérdidas. Yo esperaba que tú. Lo interrumpí, impaciente. La boda está cancelada. Se quedó paralizado. ¿Qué?
Mi asistente llevaba rato conteniéndose. En ese momento, ya no aguantó más y dijo en voz alta: Luis, ¿estás sordo? Selena dijo que la boda está cancelada. Se canceló mucho antes de que fueras al hospital a hacerte el héroe. Las 2 llamadas que Selena te hizo eran para decírtelo. Y otra cosa, ¿de verdad crees que eres un gran accionista benefactor? Los proyectos en los que invertiste nunca fueron rentables desde el principio. La señorita Selena ha mantenido la empresa en funcionamiento todos estos años solo para poder seguir pagándote dividendos. Desde pequeño, Luis siempre había sido adulado y tratado con deferencia. Nunca nadie le había hablado así. En ese momento, la ira se reflejó claramente en su rostro. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Desde cuándo es tu lugar? Una simple asistente. ¿Meterte en los asuntos entre Selena y yo? Mi expresión se ensombreció. Luis, ¿con qué derecho le hablas así? Discúlpate con ella. Capítulo 12. Luis parecía no poder creer lo que oía. Se volvió para mirarme fijamente. Selena, ¿qué estás diciendo? ¿Que me disculpe con ella? ¿No escuchaste cómo me habló? Respondí con frialdad. No se equivocó. La boda se canceló hace tiempo. Fuiste tú quien no contestó el teléfono. Así que no pude informarte. En cuanto a la empresa en la que invertimos juntos, ya se iniciaron los trámites de liquidación y cancelación. Se quedó inmóvil un par de segundos. La incredulidad se extendió por su rostro. Selena, ¿cancelaste nuestra boda solo porque ayudé a Zoe? ¿Nuestra boda es tan poco importante para ti? Mi voz no tuvo ninguna fluctuación, como si hablara de algo trivial. Cuando una y otra vez elegiste ponerte del lado de otros, entre nosotros ya no quedaba ninguna posibilidad. Mi futuro esposo debe apoyarme siempre, defenderme sin condiciones. Y tú, claramente, no lo eres. Pero aún así, no esperaba que llegaras hasta este punto. ¿Qué diferencia hay entre tú y aquellos que levantaron la mano uno tras otro en la junta de accionistas para echarme del consejo? Pareció recordar algo de golpe. El rostro de Luis se puso pálido de inmediato y su cuerpo se tambaleó levemente. Zoe arrojó el bastón y avanzó torpemente para sostenerlo. Su pecho subía y bajaba. Dijo en voz baja: Selena, no soy como crees. Este proyecto, yo solo, no pudo continuar. Los hechos estaban ahí. Tal vez su intención inicial había sido solo advertirme, pero en realidad, sí se había puesto en mi contra. Lo miré y continué. El proyecto no está firmado. No hay conclusión aún. ¿De verdad crees que hoy en día las alianzas comerciales se consiguen solo con ceder beneficios? Te has aferrado demasiado tiempo a tu supuesto mundo espiritual. Hace tiempo que perdiste la perspectiva de mercado y el juicio que un inversor debería tener. ¿No has notado que cada una de tus inversiones en estos años ha terminado en pérdidas totales? Luis, debiste haber salido hace tiempo de tus victorias pasadas. Mientras hablaba, Luis me miraba sin decir una palabra. Después de un buen rato, de pronto apareció una expresión de tristeza en su rostro. Preguntó, aturdido: Selena, ¿de verdad cancelaste la boda? Estás mintiendo, ¿verdad? Aparté la mirada y dejé de mirarlo. Mi asistente gritó a un lado: sí, cancelada. ¿Lo oíste bien? Cancelada. Zoe, al ver a Luis así, se giró y me miró con furia. Selena, ¿de verdad crees que eres tan increíble? Solo naciste con suerte. Si otra persona tuviera la misma suerte, lo haría incluso mejor que tú. Hoy que te arrebataran el proyecto es solo el comienzo. En el futuro, te derrotaré paso a paso. Me reí. ¿Otra persona? Te refieres a ti misma, ¿verdad? Entonces lo espero con muchas ganas. Estaré esperando a ver cómo me derrotas. Al irme, escuché a Luis llamarme con voz ronca detrás. Selena, no me giré. Capítulo 13. Esa misma noche, volé a Estados Unidos. Me reuní personalmente con el antiguo presidente de Qingcheng y le expliqué la situación. Nuestro grupo y el grupo Qingcheng llevaban años desarrollando una cooperación profunda en múltiples ámbitos. Las concesiones de Luis en un solo proyecto no eran suficientes para sacudir toda la relación. Al día siguiente de mi regreso de Estados Unidos, el joven presidente de Qingcheng vino personalmente a nuestra empresa con su equipo para firmar el contrato. Me expresó sinceramente sus disculpas. Acabo de asumir el cargo. Mi padre me dijo que aprendiera bien de usted. Espero que no le moleste mi decisión impulsiva de esta vez. Sonreí y respondí: no pasa nada. Yo también pasé por tropiezos cuando empecé. Las cosas buenas toman tiempo. Espero que la cooperación futura entre nuestras dos empresas sea exitosa. Cuando se marchaba, añadió: en realidad, Luis también tomó la iniciativa de proponer cancelar la cooperación. Incluso pagó una fuerte penalización por romper el acuerdo preliminar. Asentí. Lo sé. Luis me envió un mensaje, varios miles de palabras, densamente escritas, explicando con detalle su recorrido emocional. Decía que con Zoe solo había sido ayuda,
absolutamente nada más. En cuanto al proyecto King Chen, afirmó que ver a una joven sana convertirse en coja había despertado su sentido de justicia. Quiso usar ese revés antes de la boda para corregir mi supuesto defecto de abusar del poder, para favorecer mi crecimiento futuro. Leí solo la mitad y dejé de leer. Sus palabras, igual que él, ya habían quedado fuera de mi tiempo. Capítulo 14. Luis siempre había sido orgulloso desde pequeño. No era el tipo de hombre que volvería atrás a rogar como en las novelas. Para él, enviar un mensaje tan largo explicándose ya era el límite máximo de humillación que podía tolerar. Después de que yo respondiera con una sola palabra, entendió perfectamente mi actitud. Mi asistente se ofreció a llevar gente al apartamento para sacar todas las cosas relacionadas conmigo. Luis está a punto de convertirse en inmortal. Frunció el ceño. Ha adelgazado muchísimo. Parece un monje asceta cuando camina por la casa. Está tan delgado como una hoja de papel. Miré la montaña de documentos sobre mi escritorio y suspiré suavemente. La vida siempre cambia de repente en algún momento. Nadie se salva. Él es muy inteligente. Solo no sabe aceptar el fracaso. No es por mí. Más tarde, repasé mi relación con Luis. Nunca había sido tan apasionada o intensa como los romances de otras personas. Cumplíamos años el mismo día. Todos decían que era destino. Crecimos juntos. Nuestros padres habían arreglado un compromiso temprano, así que de forma natural asumimos que acabaríamos casándonos. Primero era como un hermano, luego sería un esposo. De cualquier forma, la persona más cercana. Así lo veía yo. Creía que Luis lo veía igual. Por eso, cuando decidí cancelar la boda, no fue tan doloroso ni tan difícil como podría imaginarse. Claro que hubo arrepentimiento, claro que hubo tristeza, pero aún así, estaba bien. Aunque no pudiéramos ser amantes, podíamos ser familia, amigos, compañeros. Luis, por supuesto, lo pasaría mal, pero solo necesitaba atravesar el dolor del cambio, igual que yo cuando asumí la empresa. Un día, el diseñador de la boda me llamó de repente. Luis pagó para reiniciar el proceso de la boda. Me quedé helada. ¿Con quién? Con usted, por supuesto. Esta vez él mismo revisa todos los detalles. Incluso manda mensajes de madrugada sugiriendo cambios. Aquel día, cuando diseñábamos las invitaciones, mencioné que había una versión que le gustaba especialmente, tanto que dijo que iba a mostrársela de inmediato. Me preguntó qué día fue. Cuando se lo dije, se quedó en silencio. No mucho después, mi asistente me informó que habían atrapado a un espía corporativo, un empleado veterano de más de 10 años. Me pareció inconcebible y pedí que lo trajeran. Juró que jamás había vendido información. Todo había sido por Luis. Luis me dio dinero y me pidió que le contara todo sobre usted desde que llegó a la empresa, lo bueno, lo malo, los éxitos, los fracasos, cada detalle. Algunas cosas no las recordaba bien, así que fui a buscar archivos y saqué copias. Nunca pensé que se malinterpretaría. Mi asistente y yo nos miramos. No entendíamos qué pretendía Luis, hasta que Zoe vino a verme. No pensaba recibirla, pero la recepcionista me envió una foto. Zoe estaba de pie en la entrada de la empresa, erguida, y llevaba allí todo el día. La hice pasar. Seguía llevando el traje Chanel del proyecto King Chen. Su postura era orgullosa. Tienes que ir a ver a Luis. Ya no sentía rabia hacia ella. Al final, todo entre nosotras había ocurrido por Luis, y ahora que yo había dejado ir a Luis, ella ya no despertaba ninguna emoción en mí. ¿Viniste solo a decir eso? Sí, entonces vete. Si sigues parada en la puerta, llamaré a seguridad. Selena. Su rostro se retorció de repente, lleno de ira, agravio y resentimiento. ¿Cómo puedes ser tan cruel con Luis? ¿Sabes en qué se ha convertido? Cancelar la boda le afectó mucho más de lo que muestra. Fui a verlo. Me acusó furioso. Dijo que Selena ya me había despedido y que no podía volver a aparecer en ese apartamento. Cuando estaba a punto de irme, empezó a rogarme que viniera a explicarte, a pedirte perdón. ¿Te lo imaginas? Luis, rebajándose a suplicarme, guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su tono se había suavizado. Siempre he sido orgullosa. Todos estos años de lucha, muchas veces imaginé que alguien todopoderoso vendría a rescatarme de esa vida sin esperanza, sofocante, interminable. Luis era esa persona para mí. Sabía que no me pertenecía, pero pensé, ¿y si acaso? Señorita Selena, ¿estás satisfecha ahora? Te he mostrado mi lado más bajo y oscuro. ¿Irás a verlo ahora? Zoe se fue con la cabeza en alto, igual que la primera vez que la vi, cuando alzó la barbilla para saludarme. Capítulo 15. Cuando volví a entrar en aquel apartamento, Luis estaba sentado junto a la ventana tomando té. De verdad se veía como lo había descrito mi asistente, tan delgado como una hoja. Giró la cabeza, me vio y sonrió con suavidad.
Selena, viniste. Asentí y me senté frente a él. Colocó una taza delante de mí. Me sorprendí un poco. Dijo en voz baja, en realidad, en cuanto Zoe abrió aquellas tazas, supe que eran para la boda, pero en ese momento pensé que no importaba. Ahora fui expresamente a pedirle a un maestro que las reprodujera. Son iguales a las tazas Lanyao de unión. Guardé silencio. No tienes que sentir ninguna presión. Hice todo esto solo para ir ocupando uno a uno los roles que me faltaron. Las aceptes o no. Solo quiero sentirme un poco mejor. Miré alrededor. Las plantas, los cuadros, los adornos. Todo había vuelto a ser como antes. En realidad sé que nunca separaste del todo en tu corazón el papel de familiar y de amante. Tal vez creías que yo era igual, pero no lo era. Selena, yo te amo. La voz de Luis era muy suave, casi irreal entre el vapor. Nunca olvidaré cuando desperté de la cirugía del corazón y lo primero que vi fuiste tú. Llorabas tanto que tenías los ojos hinchados, el cabello mojado pegado a la cara, como una niña desamparada. El corazón me dolía en oleadas, pero también me sentía infinitamente feliz. Pensé que el mundo era demasiado ruidoso, que si solo estuviéramos nosotros dos sería perfecto, pero mi cuerpo no podía tener intimidad contigo. Así que me forcé a volverme emocionalmente distante, indiferente. Quise que tú también pensaras que las relaciones debían ser así, sin pasiones ni apego, tranquilas, serenas, porque yo no podía darte más. Sé que eso fue egoísta. Por eso, inconscientemente, me moldeé como un salvador en nuestra relación. Yo te ayudé a recuperar la herencia. Yo te ayudé a afianzarte en la empresa. Yo estaba enseñando a esa niña caprichosa a crecer, como si solo así pudiera dejarte a mi lado sin remordimientos. Con Zoe, me sorprendí al descubrir otra faceta tuya. Tenías labia, mente clara, ideas propias. Te atrevías a defender tu postura. Eso despertó un pánico profundo en mí. La ayudé en parte porque me daba lástima, pero más importante aún, inconscientemente, quería enseñarte una lección, reprimirte, hacerte ver que estabas equivocada, demostrarte que seguías siendo la chica que necesitaba de mí para crecer. ¿Cómo podías de pronto no necesitarme? Selena, estos días he ido siguiendo paso a paso tu camino de estos años, y solo entonces entendí lo increíble que eres. Lamento que, por mi cuerpo y por mi estrechez de mente, no haya caminado a tu lado en esas alegrías y tristezas. Y por fin entendí por qué valoras tanto a tu pequeña asistente. Ustedes sí fueron compañeras que lucharon juntas. De verdad le debo una disculpa. Selena, ya lo entendí. Solo tienes 28 años. Deberías tener tu propia vida feliz. Ve a disfrutar de un amor normal, luminoso. Ya no te retendré más. Se levantó y se acercó lentamente. Luego me rodeó con los brazos. Mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Era la primera vez que nos abrazábamos. Capítulo 16. Después, durante mucho tiempo estuve ocupada con el avance del proyecto King Chen, y solo de vez en cuando hablaba con Luis por teléfono. En el teléfono, su tono era suave, su ánimo era alegre, igual que antes. Yo ya lo había dicho, aunque no fuéramos amantes, él seguía siendo la persona más cercana a mí, y pensé que esta relación así también estaba bien. Un año después, mi alianza matrimonial se concretó con éxito. La otra parte era el hijo único de un grupo empresarial. Era alegre, amante de los deportes al aire libre, y a menudo muy temprano por la mañana golpeaba mi puerta con tal fuerza que parecía que iba a derribarla. Luego me enganchaba del brazo, se apoyaba en el marco de la puerta y sonreía. Chica, los días soleados son cortos, vámonos de excursión. Salir con él hizo que me bronceara varios tonos. Mi asistente se reía de mí, diciendo que por fin había probado la amargura del amor. Yo decía, ¿pero esto no es una alianza matrimonial? Ella rebatía, ¿y una alianza matrimonial no puede tener amor? Cuando mi pareja de alianza se enteró, vino a buscarme hecho una furia. Selena, no me digas que cuando hablas de mí, ¿todavía usas la palabra alianza, como si yo fuera un objeto? Me dio un poco de vergüenza. No tanto, no tanto. Me miró con los ojos brillantes. Entonces dime, ¿cómo me llamo? Torcí un poco la boca. Ryan. ¿Lo oyeron? Parpadeé y miré a ambos lados. ¿Oír qué? ¿Quién lo oyó? El día de mi boda, Luis no vino. Por teléfono. Su voz era tranquila. Dijo que hoy se sentía mal y me deseó un feliz matrimonio. Esa misma noche, cerca de la medianoche, recibí de repente una llamada del hospital. Luis había sufrido un ataque al corazón y lo estaban reanimando. Yo figuraba como contacto de emergencia. Me costó despegar los brazos y piernas de Ryan de encima, y las lágrimas me brotaron de golpe. Ryan se levantó de inmediato y me llevó en coche al hospital. Al llegar, vi que Zoe también estaba allí. Estaba fuera del quirófano con la mirada perdida.
sin decir una palabra. Le pregunté qué había pasado. No respondió. 2 horas después, empujaron a Luis fuera. Estaba inconsciente, junto a la cama. Zoe y yo nos sentamos en silencio. De pronto, ella habló con los ojos vacíos. En mi vida he tenido 2 momentos de gloria. Uno fue cuando en el instituto quedé primera de toda la escuela. El otro fue haber sido gerente general durante 17 días. Cuando Luis decidió retirarse del proyecto, mi sueño se rompió. Me dio una suma de dinero como compensación. Estos 2 años, usé ese dinero para emprender. Pensé, no soy más tonta que nadie, ni más perezosa que nadie. Lo único que me faltaba era una familia que me respaldara. Ahora que tenía dinero, por fin podía estar en la misma línea de salida. Por fin podía cambiar mi destino. Pero, ¿por qué? Porque las cosas no fueron como yo imaginaba. Luché y perdí. Perdí y volví a luchar. Si trabajando como una simple niñera pude ahorrar 100,000, porque ahora no solo perdí todo mi dinero, sino que además debo más de 4 millones. Ayer, las llamadas de los cobradores me acorralaron. Así que no tuve más remedio que ir a ese apartamento a buscar a Luis. Quería pedirle otra suma. Me dije a mí misma, Zoe no es alguien que se rinde fácilmente. Toqué la puerta. Nadie respondió. Así que probé la antigua contraseña del cumpleaños. La puerta se abrió. Luis estaba solo en casa, bebiendo. Me acerqué y, con dificultad, dije lo que necesitaba. Él me miró borracho y de pronto dijo, Selena, en realidad soy igual que los demás hombres. Dijo muchísimo. Fue la primera vez que escuché a un hombre desnudarse por completo en su interior y en sus emociones. Habló de su impotencia, su oscuridad y su deseo. Todo por ti. Yo escuché en silencio. Al principio te tenía celos y te odiaba. Después, solo me dio pena él. Entonces dije que yo también lo amaba. Y me fui corriendo del lugar de la boda a buscarlo. Me miró como en trance. Se levantó para abrazarme. Y yo también lo abracé. Temblando dijo que lo que otros hombres podían hacer, él también podía hacerlo. Zoe se cubrió la cara con las manos de pronto y empezó a sollozar en voz baja. Juro que no tenía otra intención. Sí, fui a pedir dinero. Pero en ese momento, de verdad solo quería amarlo bien. No pensé que a mitad de camino de repente le daría el ataque. Mientras yo, desesperada, le ponía la ropa, él me miró fijo y dijo, ¿por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? Yo nunca quise hacerle daño. Zoe rompió a llorar sin control. Cerré los ojos. Al amanecer, Luis abrió los ojos de repente. Me sonrió y dijo con suavidad una frase. Selena, nuestra boda es tan hermosa. Luego, su mirada se quedó clavada en el techo, y el corazón dejó de latir. Epílogo. Mi asistente se fue al extranjero. La patrociné para que estudiara administración de empresas, y durante sus estudios su salario siguió pagándose con normalidad. Cuando se enteró, corrió a abrazarme y quiso besarme. Ryan la agarró del cuello de la ropa y la apartó de un tirón. Imperturbable. Ni siquiera las mujeres. En aquel entonces, mi hermano intentó sobornarla con 2 millones para que robara una lista. Ella lo señaló en la sala de reuniones y se burló. Gel helps gel, ¿entiendes? Después de la muerte de Luis, según su testamento, toda su herencia pasó a mí, y se especificó expresamente que sería de mi propiedad personal y no formaría parte de los bienes conyugales. En su funeral, vi a Zoe por última vez. Estaba demacrada, la espalda ya no recta, murmuraba para sí, así que el destino realmente no se puede cambiar. Este mundo es tan injusto. No mucho después, mi asistente me llamó por videollamada desde el extranjero, emocionada, para decirme que había sacado todos sobresalientes. El destino es tan extraño. En aquel entonces yo era solo una recepcionista que nadie respetaba. ¿Cómo iba a imaginar que hoy podría vencer a un montón de extranjeros? Si algún día vuelvo a ver a Zoe, le diré que el destino, por supuesto, sí puede cambiarse, solo que hay que actuar sin perder el momento justo, y caminar por un camino luminoso. El destino tiene su propio ritmo y pulso, no puede apresurarse, no puede equivocarse, no puede forzarse. El cruce de los destinos de Zoe y Luis probablemente comenzó el día en que usaron las tazas equivocadas. Ella tocó unas tazas que nunca debió tocar. Él lo permitió, y desde entonces, todo se dirigió hacia el camino equivocado, sin posibilidad de vuelta atrás.